Buenas a todos, bienvenidos al último vivo del año. Antes de darle paso a nuestra invitada del día de hoy, que es la doctora Marisol Toma, que vamos a hablar sobre la dieta cetogénica, quiero tomarme unos minutos para agradecer a todos quienes nos acompañaron a lo largo de todo el año, quienes participaron en los vivos, hicieron preguntas, compartieron en nuestras redes sociales sus aportes, sus likes, sus me gusta, hicieron todo su aporte para poder seguir difundiendo SYNGAP. El SYNGAP1, como siempre cuento al inicio de todos los vivos, es una enfermedad genética diagnosticada en alrededor de 1.600 pacientes en el mundo. En Argentina somos 16 por el momento. Sabemos que hay más. Sabemos que hay muchos pacientes que están buscando un diagnóstico de precisión y que todavía no lo encuentran. Y bueno, las características del SYNGAP1 son el autismo, la discapacidad intelectual, la hipotonía muscular, la epilepsia. Generalmente todos los pacientes que son diagnosticados con SYNGAP1 primero llegan a identificar estos que son los síntomas y que los llevan luego a hacer un estudio genético que finalmente determina la causa o la explicación de todo ese cuadro. Así que bueno, quiero agradecerles muchísimo, los voy saludando a todos los que están conectándose. Hay mucha expectativa acerca de la terapia cetogénica y hoy vamos a sacarnos todas las dudas. Y también quiero aprovechar para contarles que algo que nos enorgullece muchísimo como grupo, y es que por tercer año consecutivo, Argentina participó de la conferencia SYNGAP Internacional que se llevó a cabo en Los Ángeles, y junto con el grupo familiar que viajó, que agradezco públicamente, es la familia de Francisco, viajaron también dos médicos. Uno de ellos es con quien contamos hoy con la presencia, es la doctora Marisol Toma, pero también el doctor Santiago Flesler, que nos acompañan siempre en la difusión y bueno, y en dar a conocer y en poder colaborar y contribuir en lo que es la investigación del SYNGAP, que seguramente va a traer en el corto tiempo muchísimas novedades y que van a impactar muy positivamente en la vida de nuestras familias y principalmente en la de nuestros hijos. Y ahora, sin tanto preámbulo, mientras voy viendo a quienes se están conectando, voy a invitar a Marisol, que me autorizó a que le diga Sol. Hola, hola, hola. Hola Sol, ¿cómo Pablo, estás? ¿cómo estás? Muy bien. Dije dos veces tema en vez de toma, perdón, No, pero bueno. no importa. Marisol Toma, para quienes no la conocen, está a cargo, coordina el equipo de terapia cetogénica del Hospital Alemán, tiene actualmente más de 100 pacientes en terapia cetogénica, corregime si no es así. Y bueno, ella no lo va a decir, pero lo digo yo porque tengo la referencia de muchísimos pacientes, es la profesional que más experiencia tiene en el tema y que más claramente puede hablarnos sobre eso, pero además su don de buena persona complementa a todo ese profesionalismo con el que lleva a cabo su tarea. Así que bueno, muchísimas gracias, Sol, no solamente por el vivo, por las invitaciones, por acompañarnos y por estar allá en Los Ángeles en el Congreso de SYNGAP. Sí, bueno, primero agradecerles a ustedes por todo lo que están haciendo. La verdad que es preciosa la propuesta que están teniendo desde su organización o fundación, esto de difundir, esto de agrupar, de caracterizar, de abrirse al mundo también a otras propuestas y presentar a Argentina, que es realmente importante para todas las posibilidades que uno puede planear a largo plazo, de difundir información, porque a veces las familias necesitan y las fundaciones, asociaciones de padres han sido en los últimos tiempos referentes importantísimos en compartir la información y en la detección a veces ante la sospecha de los pacientes con diferentes condiciones neurológicas. Yo los felicito a ustedes. Los felicito, las felicito porque realmente lo que han armado es impresionante. En Los Ángeles compartimos una jornada muy enriquecedora para todos y bueno, y pensamos en cerrar con este vivo y a mí me encanta, desde la pandemia no hacía vivos, así que no sabía bien si me iba a poder conectar, pero bueno, siempre es información que queda guardadita para cualquier familia que necesite acercarse y conocer acerca de la terapia cetogénica. Somos muchos los que hacemos terapia cetogénica en la Argentina, somos un país con grandes profesionales y a la hora de conectarnos con otros nos damos cuenta, pero la verdad que es cierto que tengo mucha experiencia y vengo haciendo esto hace mucho tiempo y creo que muy bien, porque nos está yendo muy bien. Qué bueno. Así que gracias, Ale. No, por favor.
Bueno, Sol, yo siempre cuando arrancamos los vivos, más allá de la presentación, les pido bueno, que nos cuenten un poco cómo llegaron a ocupar el lugar que están ocupando, ¿no? En tu caso, de tanta importancia, el recorrido que has tenido profesionalmente, como para ser una referente en el tema. Bueno, yo me formé en el hospital italiano, ahí es donde empezaron mis primeros pasos en terapia cetogénica y ya hace más de 15 años que estoy dentro de este tratamiento. Hoy coordino el equipo de terapia cetogénica del Hospital Alemán en compañía de grandes profesionales junto al doctor Santiago Flesler, a la licenciada Rocío Violás, a Cecilia Araujo y a un grupo más de personas que se encargan de que este tratamiento se ponga en práctica todos los días. Me levanto pensando en dieta y me acuesto porque esta es la realidad. En la actualidad tenemos más de 150 pacientes, desde lactantes, pacientes de primera infancia, adolescentes, algunos adultos, y creo que, bueno, esto me ha dado la posibilidad hoy de tener una experiencia importante y me permite poder hablar de este tratamiento con, bueno, con mucha seguridad y poder contarle a la gente todo lo bueno y beneficioso de esta terapia, que cada vez está más utilizada y que eso también es sumamente importante. Y trabajo en una consulta de equipo y cada uno mantiene su rol y su función como corresponde, pero creo que esa es la mejor manera de abordar al paciente con condiciones neurológicas. Creo que cuanto más somos, mejor, más sumamos. Y equipo no es únicamente el que está dentro del consultorio, sino extiendo a endocrinología, terapistas ocupacionales, kinesiólogos, el colegio, el centro educativo terapéutico, todos los que acompañan para que el tratamiento se pueda llevar a cabo y hacen fuerza para que el paciente esté bien cada día. Bueno, sí, un recorrido. Me quedé corta cuando dije 100, eran más de Son más, 150. sí, sí, la verdad. Impresionante. Y cada vez Sí, van a seguir en aumento. sí, 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 sí. La verdad que sí, y con propuestas nuevas, tal vez para el año que viene estamos pensando la incorporación de todo lo que tiene que ver con un servicio de salud mental que acompaña al paciente durante el tratamiento, así que vamos a ampliar un poco esta consulta de especialistas y expertos y ya estamos entrenándolos para que nos acompañen en cada una de las visitas de los pacientes al hospital. Impresionante. Bueno, hay mucho mito sobre las terapias cetogénicas. Creo que a lo largo de la charla podemos ir derribando esos mitos. Pero lo primero que quiero confirmar es esto que aprendí hace relativamente poco, porque mi primera aproximación con la terapia cetogénica, mi hija no tiene ese tipo de teletratamiento, fue en la oportunidad que nos dieron por habernos invitado al evento, a las jornadas que hicieron en el hospital, no, perdón, en la Universidad del Salvador. Sí, Eh, y ahí aprendí que es el primer tratamiento no farmacológico para el control de la epilepsia. El primer tratamiento en el sentido de, bueno, como el tratamiento número uno, posiciona en comparación con el resto. ¿Esto es así? sí, en realidad, en la actualidad, el primer tratamiento que uno tal vez le ofrece al paciente con epilepsia son los fármacos anticrisis, pero ante la falta de respuesta a veces a esta combinación adecuada y en buenas dosis y dada por especialistas en epilepsia, uno tiene que pensar en alguna otra opción y aquí aparece la terapia cetogénica. Es el siguiente más utilizado dentro de los tratamientos. Obviamente que hay pacientes que son candidatos a cirugía y esos pacientes van a saltear esa posibilidad y se los va a invitar, obviamente, a resolver el problema de forma quirúrgica, pero después de los fármacos anticrisis, la dieta cetogénica es quien debería ¿En acompañarnos. en qué casos está recomendado o empieza a recomendarse la dieta cetogénica? Yo creo que hoy, cuando uno dice epilepsia fármaco resistente y si no hay ninguna contraindicación para poder utilizarla, tenemos que pensar en la dieta. Existen algunos síndromes epilépticos o tipos de epilepsia que se ven probablemente mucho más favorecidos, pero todos aquellos pacientes con epilepsia de difícil control con los fármacos anticrisis pueden ser candidatos a empezar con este tratamiento. Es decir, que primero bueno, igual vos recién mencionabas que hay lactantes, o sea, ¿Sí? es decir, que al nacimiento del niño, cuando se detecta una epilepsia y que se transforma en refractaria al corto tiempo de vida, ya empieza a poder incorporarse la dieta o Sí, ofrecerse eso.
Y hay algunas encefalopatías epilépticas, que son este tipo de epilepsias que a veces se acompañan, obviamente, de muchos desafíos en el neurodesarrollo que son de inicio muy temprano. Tal vez en la etapa neonatal ya uno detecta que el paciente nace y empieza a tener crisis de muy difícil control con los fármacos. Uno ya puede proponer el tratamiento y a veces con una alta probabilidad de mejoría en cuanto al término de control de crisis. Y además, esta mejoría como que se prolonga a largo plazo. También ese es un punto interesante, porque uno busca tratamientos que tengan un efecto a largo plazo, ¿no? Tratamientos multitarget, tratamientos que puedan de alguna manera no solamente controlar la epilepsia, sino mejorar otros aspectos. En este término nuevo que aparece, que es como medicina de precisión blanda, que tal vez no es el tratamiento específico, exquisito que va a curar, pero sí que va a modificar muchísimo más aspectos subjetivos y objetivos de la calidad de vida del paciente, ¿está bien? Y esto es importante, porque tal vez antes era, bueno, quiero control de 100% de las convulsiones, y hoy es, quiero menos fármacos anticrisis, quiero que mi hijo esté más despierto, que conecte más con las actividades de la vida cotidiana, que pueda yo no faltar a mi trabajo porque estoy internada de forma reiterada, porque aparece la posibilidad de estatus epilépticos. Entonces digo, estos tratamientos que son blandos en cuanto a medicina de precisión empiezan a prestar o a ofrecer un montón de otras alternativas que se extienden más allá del control de las convulsiones. O sea que, bueno, generalmente los pacientes que presentan una epilepsia refractaria, ese cuadro por ahí, por esa gravedad, digamos, está acompañado de otra sintomatología. Y Así la es. terapia cetogénica, entonces, podría colaborar con el abordaje de todos esos síntomas. Vos todo lo que yo diga que no sea, Es que esté mal así, es dicho, me lo tal decís. cual. Vos bajás la información y la haces más fácil, pero es así como decís vos. Y a veces en la epilepsia refractaria no se controla el 100% de las crisis. Esto también es una realidad, esto que dijimos, vamos a derribar algunos mitos y realidad, pero es así. O sea, a veces no logramos ese 100% y el paciente se acompaña de crisis a lo largo de su vida, pero tenemos que tratar de encontrar ese estado ideal donde el paciente pueda tener una calidad de vida muy óptima y mejorar estos otros aspectos. Un poco lo que se está evaluando, y nosotros también lo estamos estudiando en un trabajo que estamos haciendo hace un tiempo, es si el tratamiento afecta el control de las crisis, pero independientemente de que el paciente controle o no la totalidad de sus convulsiones, o más del 50%, empieza a afectar positivamente otras áreas. Y esto tiene que ver con los mecanismos del tratamiento que ya están de alguna manera descritos, ¿no? Dónde funciona la dieta, o sea, cómo un alimento que tiene características de ser rico en grasas, grasas seleccionadas, puede controlar una epilepsia, si no lo puede hacer un fármaco anticrisis. Bueno, ¿por qué? Por estos mecanismos de acción que ya están propuestos, que están científicamente demostrados, y que a veces el paciente empieza el tratamiento y descubre otras cualidades que comienzan a aparecer y sigue teniendo algún episodio, y por eso pensamos en esta doble función más allá del control de la epilepsia. Bien. ¿Qué es la dieta cetogénica? ¿En qué consiste una La dieta cetogénica? dieta cetogénica es magia, es lo mejor que le puede pasar al paciente con epilepsia refractaria, y realmente creo que debería ser una propuesta para todas las familias, que todos deberían tener un acercamiento al tratamiento y ser evaluados por un equipo que esté capacitado y entrenado en esta propuesta. Es un cambio metabólico, y la epilepsia es, dentro de todas las características, un cambio metabólico también, que se caracteriza por una alimentación rica en grasas, grasas seleccionadas. Este es un punto también importante, no es cualquier grasa. Hoy sabemos que hay grasas que tienen un mecanismo de acción directo sobre el sistema nervioso, sobre esos mismos receptores que actúan los fármacos anticrisis, que se combinan, que se potencian, que se colaboran. Es una dieta que la vamos a controlar en hidratos de carbono, porque no vamos a prohibir nada, porque la palabra prohibir lo que hace es alejar al paciente de las intervenciones, y es una dieta que tiene
características que nos van a permitir que los pacientes puedan crecer bien, sanos y estén adecuadamente y nutricionalmente bien, digamos, adecuados en su composición nutricional, ¿está bien? Porque tiene una cantidad de proteínas que suele ser la que necesita el paciente para crecer, para que su talla crezca, para que su peso crezca, ¿sí? Siempre tiene que estar combinada de los fármacos, decimos que es un tratamiento coadyuvante, muchas veces mejora tanto que uno empieza a sacar fármacos para las crisis, ¿está bien? Pero es un tratamiento que inicialmente se suma a los fármacos anticrisis. ¿Y hay alguna contraindicación o puede ser, bueno, ya dijiste que para los pacientes que pueden ser operados no se ofrece esta dieta o Sí, esta sí. terapia, pero, o no es recomendable de primera mano la terapia, pero ¿hay alguna contraindicación o es en general algo apto para todos? A veces se ofrece para al paciente quirúrgico hasta que llega a la instancia quirúrgica, porque a veces ese proceso es muy prolongado, ¿sí? Depende de muchos factores, de encontrar ese foco donde vamos a operar. Entonces, digo, a veces el paciente llega con la dieta, llega muy bien, hace su cirugía de epilepsia y luego la dieta va a desaparecer, va a empezar a despejarse. Pero digo, se puede utilizar también un paciente candidato a cirugía hasta que llegue a su momento quirúrgico. Las contraindicaciones son muy pocas y en realidad tienen que ver con la imposibilidad de poder utilizar a la grasa como fuente de energía, ¿sí? Habitualmente lo que más consumimos son hidratos de carbono, esa es nuestra fuente de energía capaz de generar ATP, que es la energía que nos da funcionalidad en el sistema nervioso y en todos los órganos. Si yo no tengo la posibilidad de sacar esa energía de las grasas, puede ser una situación compleja a la hora de pensar en este tratamiento como una opción. Por eso es importante, antes de hacer alguna intervención, tener un equipo de soporte para poder evaluar si soy candidato o no a empezar el tratamiento, ¿sí? Pero son muy pocas, esa es la realidad. Por lo que venís diciendo para la evaluación de la incorporación de esta terapia, bueno, ya de arranque tendrías un pediatra, un neurólogo, una nutricionista, un gastroenterólogo. Creo que el equipo es inmenso y los pacientes deben tener un control muy exhaustivo, ¿no? Para Sí. hacer el seguimiento de la terapia. ¿Cómo funciona eso? Nosotros funcionamos en una consulta de equipo, somos 2 neurólogos en la actualidad por la cantidad de pacientes también que estamos viendo y evaluando permanentemente, una licenciada en nutrición, una médica nutricionista, estamos incorporando la figura de un psicólogo que nos parece fundamental principalmente para los pacientes que están ingresando a la adolescencia, los adultos jóvenes, y después trabajamos por fuera de esa consulta con otros especialistas, a veces no solo por la dieta, porque el paciente está recibiendo ácido valproico y tiene un registro de hipotiroidismo en su laboratorio, entonces hay que llamar al endocrinólogo y ahí hablamos con la doctora Viana Gersovich o con la médica que tenemos, digamos, en el servicio para poder ver y revisar esta cuestión. También hablamos con la gente que trabaja en los centros educativos terapéuticos, para decirles, pueden hacer actividad física, pueden hacer su terapia de rehabilitación aún estando en la dieta, entrenamos a los familiares, o sea, tratamos de acercar toda la información, pero es un trabajo realmente en equipo permanente, por lo menos esa es la modalidad con la que yo trabajo y me parece que es la ideal, es la que logra este estado ideal donde el paciente, nada, tiene muchas miradas encima y se siente más acompañado. No es difícil de hacer, antes era como, yo siempre digo, dentro de los vagones el último para pensar, y esto cambió y esto realmente lo tenemos que difundir. Todavía llegan algunos pacientes y el discurso es, la dejamos para el final por lo difícil que es. Esto no es así y realmente los invito a ver cómo un paciente va entrando en estado de cetosis, cómo el paciente va generando estos cambios. A veces empezamos con intervenciones alimentarias mínimas, es empezar a detectar qué podemos hacer desde casa con algunos alimentos que están dando vuelta, ajustamos fármacos anticrisis, que eso también es rol del neurólogo, y empezamos a meternos y vamos ingresando de a poquito. No tiene que ser algo agresivo, no tiene que ser algo totalmente diferente a la cultura del paciente, porque si no nadie lo puede llevar a cabo, y tiene que ser gradual. Y cuando el paciente se empiece a sentir bien, el paciente y la familia va a acompañar el tratamiento con mucha más necesidad y probablemente con mucha más adherencia. Y esto es importante, o sea, flexibilizar la dieta, mejorar la palatividad, que es lo que comen, que se sienta bien, que tenga buen gusto, buen sabor, y estar atentos a todos los controles que hacemos, que son
muchos, Mm. y son que realmente nos permiten usar años y años el tratamiento, ¿está bien? Cuando decís estado de cetosis es cuando el cuerpo va quemando las grasas para producir energía o algo así, ¿no? Tal cual. Hoy me preguntabas cómo funciona. Bueno, estas características que le vamos a ofrecer al paciente van a hacer que estas grasas se metabolicen en diferentes sectores del cuerpo y vayan a generar estos cuerpos cetónicos, ¿sí? Que hoy los consideramos un montón, pero tal vez no tanto como antes en algunos casos. Antes teníamos que llegar a un rango de cetosis y teníamos que estar ahí. Hoy esto es muy individual y tiene que ver con cada paciente. Este estado nutricional nos va a permitir que aparezcan los cuerpos cetónicos, las familias los van a medir para ver que el tratamiento esté, digamos, adecuadamente implementado, pero no va a ser el único dato que vamos a registrar el nivel de cetonas, ¿está bien? Este es otro concepto nuevo que es interesante que la gente sepa, que vamos a estar atentos a los cuerpos cetónicos, van a ser un marcador de que estamos en cetosis nutricional y que estamos en terapia cetogénica, pero no va a ser el único que nos va a marcar la efectividad del tratamiento. Es lo mismo, porque viste que está muy de moda la dieta keto. No, no es lo mismo. Me parece, yo tenía que preguntar eso. Esa pregunta es fabulosa y te felicito porque en realidad a veces los pacientes cuando vienen así en el grupo familiar, bueno, pero yo ya empecé a hacer una dieta keto, no, si no, acá no habría un neurólogo. Sería solamente una nutricionista que indique un cambio en la alimentación para bajar de peso. No, porque habitualmente esas dietas que son para descender de peso no tienen este aporte elevado de grasas, que es como el sustrato más importante para transformarnos en superhéroes con la dieta. Entonces, no es lo mismo. No debe salir el paciente con una hoja con indicaciones de lo que tiene que hacer, que también es importante. Es una consulta muy integral. Hay que pensar cuando uno va a empezar qué fármacos hay, si hay que subirlos, porque a veces la dieta compite con algunos y algunos bajan sus niveles, si se combinan bien, si está con aceite de cannabis, si está bueno que reciba el aceite en el momento que va a comer las grasas, si hay que distanciar algún alimento en base a qué hora, en el qué horario va a tomar la medicación. Digo, fíjense que hay un montón de puntos y factores que no son exclusivamente me voy con una hoja. También esa hoja donde dice tiene que comer esto, esto y esto y esto, estamos tratando de sacarla y estamos tratando de utilizar opciones de alimentos para que la gente pueda armar esos menús y sea más cómodo y más relajado y no tan estricto y tan firme, ¿está bien? También estamos intentando no internar, ¿sí? Porque si no es un problema empezar con un tratamiento internado 6, 7 días. Hay muchísimas modalidades que se pueden hacer de forma ambulatoria. Antes todos los pacientes menores de 4 o 5 años se internaban, hoy no, hoy los lactantes a partir del sexto mes y tal vez un poquito antes empezamos a hacerlos de forma ambulatoria, con un seguimiento muy regular, diario, pero sacamos la presión de la internación. Estas familias no quieren más internaciones, No. están cansados de internarse porque aumentan las crisis. Entonces, ¿por qué vamos a internarlos si le estamos diciendo este tratamiento es realmente importante para controlar las crisis? Entonces, hay que hacerlo de forma más gradual, no persiguiendo un cambio metabólico inmediato, sino gradual. Obviamente que en situaciones de urgencia, como un estatus superrefractario, uno va a implementar el tratamiento en la internación y de forma rápida y efectiva, pero en pacientes donde uno puede programar, tiene que hacerlo de esta manera, ¿sí? Con mucho respeto, porque también tiene que ver con esto, ¿no? Pensar en cómo la familia necesita que uno, digamos, empiece a acompañarla en esta nueva propuesta terapéutica, ¿sí? Sí, que debe ser todo un proceso familiar la incorporación. Empezar a aprender primero cómo funciona, la selección de la materia prima para poder cocinar, qué es lo que va y lo que no va. Yo el otro día en el curso en el taller que dieron, muchos pacientes me contaban que vos tenés estás en grupos de WhatsApp con las familias y con el equipo y que te mandan las etiquetas de los productos que van a comprar para poder saber si son aptos o no son aptos. Así que estuvo un proceso de aprendizaje muy, me imagino que muy disruptivo en la familia también. Estamos en, cada paciente y cada familia tiene un grupo de WhatsApp con el equipo. Y esta modalidad en algún momento intentamos modificarla con el mail y no se pudo. Realmente no se pudo porque
consideramos que todo es muy dinámico y hay una primera etapa donde la conexión es altísima y todos los días hay pasaje de mensaje y después esto de a poco los Claro. papás se empoderan y ya está, y hasta asesoran a otras familias que están empezando con el tratamiento. Es esto, ¿no? Un poco ¿Hay lo que... grupos de familias en terapia cetogénica que se van intercambiando información? Eso está Sí, hay bueno, ¿no? muchos grupos solidarios, porque además no solamente se intercambian información, sino se intercambian a veces insumos, porque a veces, bueno, para armar el tratamiento uno necesita de algunos insumos médicos que nos permiten facilitar y controlar que el tratamiento se esté realizando de forma adecuada. Cuando hoy dijimos tiene menos aporte de hidratos de carbono, ahí focalizamos en lo que son frutas, verduras, entonces a veces las vitaminas y los minerales, el aporte es menor. Entonces ahí uno tiene que suplementar al paciente con vitaminas y minerales, que muchas veces llegan con déficits nutricionales antes de empezar el tratamiento. Esto también es importante, por esa polifarmacia, por selectividad alimentaria, porque muchos de nuestros Eso te iba a pacientes... preguntar. Los pacientes que están con muy bajo peso a la hora de evaluar el tratamiento o que tienen hiperselectividad alimentaria. Esos pacientes a veces al principio uno cree que son como muy complicados y en realidad cuando están con bajo peso, yo siempre digo que es el momento ideal de esta intervención porque van a tener una nutricionista y una licenciada en nutrición que van a estar calculando exquisitamente el gasto calórico, un neurólogo que va a ver, bueno, la cantidad de crisis que tiene y ese gasto metabólico, entonces vamos a pensar entre todos, este chico tiene tantas crisis por día y tiene esta actividad o está en reposo permanente porque tiene, digamos, una internación domiciliaria y no se puede desplazar. Entonces, empezamos a pensar, y los pacientes que tienen bajo peso van a ir a un normopeso todos, ¿está bien? Muchos de los pacientes vienen desnutridos, vienen a veces con ese bajo aporte, donde en realidad uno controla la epilepsia con los fármacos anticrisis, pero lo demás queda medio ahí en un costadito. Entonces es un momento ideal para empezar a controlar todo, la salud nutricional que es tan importante. Entonces empezamos a adecuar todo y bueno, y empiezan a mejorar también desde el punto de vista nutricional. Son un grupo ideal de estos pacientes que muchas veces vienen con bajo peso, desnutrición, los pacientes que tienen encefalopatías crónicas no evolutivas o parálisis cerebral, que se alimentan por botón gástrico. ¿Sí? Estos pacientes son ideales y en el mundo, ¿sí? En las guías de recomendación se propone a la encefalopatía crónica no evolutiva o al paciente con parálisis cerebral, que hay algunas diferenciaciones en el concepto, pero son aquellos que se alimentan por botón gástrico y tienen epilepsia de difícil control, los ideales, ¿sí? Y esto lo vemos con cada uno, y les puedo contar muchísimos ejemplos, pacientes que tenían muchas crisis nocturnas, bueno, independientemente a veces del síndrome epiléptico, que puede ser un síndrome Lennox-Gastaut o alguna otra encefalopatía epiléptica, mejoran muy rápidamente, logramos estados de nutrición muy adecuados y es muy fácil, porque en realidad pasan preparados por el botón, o Claro. sea, esto se vinculiza el tratamiento con leche, entonces es esto lo interesante tal vez de pensar en estos pacientes rápido, no dejemos que tengan 24 años para ofrecerle la dieta si vienen teniendo una epilepsia refractaria desde los 5. O sea, ese es el momento ideal. También la efectividad del tratamiento tiene que ver como todos los tratamientos que proponemos, cuándo lo proponemos, ¿está bien? Y esto es todo el tiempo, o sea, si tengo que rehabilitar el lenguaje y la comunicación, tengo que empezar desde el momento que sé que el paciente va a empezar a hablar. No puedo esperar 10 años para rehabilitar la comunicación. Y acá es lo mismo. Mm. Si el diagnóstico está, ¿por qué no tratar de buscar algún tratamiento coadyuvante como la dieta? No, no esperemos al final, cuando aparece ya ese mayor deterioro, donde empieza a ser una opción, bueno, ya no nos quedan opciones, vamos con estos tratamientos. No, no, tiene que ¿Y ser vos automático. por qué crees que en muchos casos bueno, cada vez se ve más, se van incorporando más pacientes y demás? eh, en parte gracias al laburo que hacen todos ustedes de difundir, de presentar datos, de mostrar casos reales y demás, pero ¿por qué crees que se va demorando la incorporación de Yo esto? creo que a veces es importante buscar equipo y equipo a veces hay que ampliarlo. A veces es
únicamente el neurólogo de cabecera y el paciente, y a veces es, bueno, me tengo que correr un poquito más y tal vez incorporar a alguien que haga terapia cetogénica. Esto no significa que el neurólogo de cabecera se va. El neurólogo se queda porque tiene que seguir ajustando los fármacos, se queda para definir cuándo uno saca un fármaco o incorpora otro, se queda trabajando, pero incorpora tal vez a un equipo de trabajo en terapia cetogénica que tiene la experiencia suficiente para poder proponer todo esto. Hoy creo que hay mucha más difusión, que las fundaciones, los grupos de papás, los pacientes que van atravesando y necesitan el tratamiento son grandes educadores de los tratamientos y empiezan a aparecer obviamente mucho más rápido. Pero todavía nos encontramos con pacientes que, bueno, que tal vez no fue la opción a pensar en el momento tal vez ideal. La selección adecuada del paciente, o sea, el síndrome epiléptico adecuado, por ejemplo, algunas canalopatías, canales de sodio como síndrome de Dravet o SCN1A, N8A, N2, que son por mayor funcionamiento, menor funcionamiento, pueden verse favorecidas de forma temprana por la dieta cetogénica. La esclerosis tuberosa, que es una condición neurocutánea, también se cree que ciertas grasas actúan directamente en una vía, que es una vía que tiene que estar apagada y se enciende genéticamente, y habría un efecto muy neuroprotector, por eso habría que usarla de forma temprana, cuando aparece la epilepsia refractaria, la epilepsia focal refractaria, las encefalopatías epilépticas, el síndrome de Angelman, el síndrome de Rett, la epilepsia mioclónica tónica, los estados epilépticos de mal, como el FAIRES, el NORS, los estatus refractarios que aparecen en pacientes que a veces son de causa inmunomediada. Bueno, pensar un poco más rápido en implementar el tratamiento. Y además, como vos decís, es complementario, o sea, el fármaco no se quita. Uno le está dando un complemento terapéutico para el abordaje de una epilepsia refractaria que además incide en en la otra sintomatología, con lo cual no es que no te va a restar. No, no Eh, te a, restes, te a lo suma. sumo a lo sumo en el peor de los escenarios no te suma, pero no te va a restar. Y mira, yo te cuento algo, ¿vale? Podemos repasar todos los fármacos que tenemos a disposición y yo te puedo asegurar que si hablamos de la terapia cetogénica, la terapia va a actuar en alguno de los lugares donde actúa esos fármacos. Con todos, se lleva bien con todos, no hay con ninguno que no tenga. Actúa sobre receptores o canales donde actúan los fármacos, actúa en la membrana, actúa en neurotransmisores, actúa en la mitocondria, aumenta el ATP, que es esa energía necesaria para que el cerebro esté mejor y necesaria obviamente para todos los procesos neuronales. Actúa en la glía, que es la estructura que va a rodear a la neurona, que antes se creía que exclusivamente iba a actuar en la neurona, que la epilepsia estaba ahí. Hoy sabemos que la red está afectada cuando hay epilepsia fármaco resistente. Es un proceso inflamatorio, una cascada que se activa y que a veces es muy difícil de controlar. Actúa en forma silenciosa porque empieza a actuar y se queda, y ese efecto se va generando cada vez y se va potenciando cada vez más. Entonces uno dice, bueno, ahora empezó a hacer efecto la terapia cetogénica y se va a prolongar en el tiempo. Entonces a veces cuando uno la retira, el paciente sigue libre de crisis. Hace un tiempo se pensaba que para algunas encefalopatías epilépticas como el síndrome de West o el síndrome Lennox-Gastaut, que son edad dependientes, son epilepsias que tienen características clínicas y eléctricas. O sea, cuando uno ve el trazado, el electroencefalograma, la polisomnografía, hay ciertas características que acompañan manifestaciones clínicas, tipos de crisis, como espasmos, Sí. por ejemplo, el síndrome de West y la ipsarritmia en el trazado. Y antes se creía que la dieta tenía que ponerse para frenar esa situación cuando aparecía y no había respuesta a algunos fármacos como la vigabatrina o la CTH. Y después había que sacarla. Y lo que nosotros estamos viendo, y esto te lo cuento desde la experiencia personal, que muchos pacientes que tuvieron la dieta para el síndrome de West y que se quedaron en la dieta, tal vez no hicieron la segunda encefalopatía epiléptica que puede aparecer, que es el síndrome de Lennox-Gastaut. Y muchos pacientes que se la sacamos sí la hicieron. Entonces, un poco, principalmente en patologías estructurales, en pacientes que han tenido eventos vasculares porque nacieron prematuros, extremos. Entonces digo, es esto de dejarla. Si el paciente se siente cómodo, la tengo que dejar. Se puede Y quedar, realmente se puede quedar se suele indefinidamente. quedar eso de 2 años, sacamos, tachamos ese concepto. Ni 6 meses ni 2 años, el tiempo que el paciente la necesite. Puede estar 5 años y puede estar toda la vida, sí puede estar.
O sea, para algunas situaciones, ahí la veo Isabel, mamá de Mateo, como el déficit transportador de glucosa, ¿sí? Se tiene que quedar, porque hoy es medicina de precisión, entonces la tengo que usar cuando hago el diagnóstico y se tiene que quedar a lo largo de la vida del paciente, ¿está bien? Ahora, si no tengo GLUT1, ¿se puede quedar? Claro que se puede quedar. ¿Qué necesito para que se quede? Controles adecuados por un equipo entrenado que me asegure que mi hijo va a estar haciendo las cosas bien durante este tratamiento, ¿sí? Y se queda acompañando a los fármacos, nadie desplaza a nadie. Y eso también es interesante. Si no hay que sacar ningún fármaco porque el paciente empiece la terapia cetogénica, se puede seguir con valproico, puede seguir con rufinamida, se puede seguir con sonizamida, con topiramato, se puede seguir con todo. Después vamos a empezar a sacar. ¿Sí? Cuando el paciente esté bien, vamos a empezar a decir, bueno, esto lo vamos a sacar. ¿Por qué? Porque tiene tales efectos adversos, me molestan y voy a intentar empezar a mejorar la calidad de vida bajando el impacto de la polifarmacia, ¿sí? Que no solamente tiene que ver a veces con cuestiones cognitivas de la conducta, sino con todo el metabolismo fosfocálcico, el déficit de vitamina D. O sea, la polifarmacia tiene un montón de otras cuestiones que son acumulativas a largo plazo, ¿no? Por el uso prolongado. A veces son pacientes que tienen 20, 30, 40 años fármacos anticrisis. Entonces, la dieta se puede quedar, ¿sí? Y esto es un concepto importante, no hay que tenerle miedo. Muchos de los efectos adversos que a veces aparecen los traen desde antes los pacientes, no son de la terapia cetogénica, como la constipación, el reflujo gastroesofágico. Son pacientes que a veces tienen más hipotonía, entonces son más constipados per se, o tienen reflujo por esa misma hipotonía. Entonces lo que uno tiene que hacer es detectar esos síntomas que ya trae el paciente, manejarlos al inicio y después implementar el tratamiento para que todo sea mucho más fácil. Así que es tremendo. Toda la información que vas dando cuesta procesarla. Voy tratando de pensar las preguntas, nada, preguntarte al nivel de la calidad expositiva que tenés, ¿no? Pero bueno, mi pregunta es muy básica. ¿Es cara la dieta? Porque también está eso, ¿viste? Mira, Que tenés, por ejemplo, me imagino yo como la única referencia en la que pienso directamente es en los pacientes que tienen celiaquía, ¿viste? Que estaba todo el tema de las góndolas para sin TAC, lo caro que es seguir una dieta específica o intolerancia a la lactosa o intolerancia a algo. Bueno, como que la cabeza me lleva a eso. ¿Es caro seguir una dieta en realidad cetogénica? es un tratamiento no farmacológico, por lo tanto, todo lo que indiquemos dentro del tratamiento, si el paciente tiene un certificado que tiene una epilepsia farmacoresistente, debería, ¿sí?, poder recibirlo y poder tenerlo a la hora de preparar los alimentos. ¿Se puede hacer solo con alimentos? Sí, pero acá me detengo en algo importante, la calidad de las grasas. La calidad de las grasas hoy, 2024, 2025, es un punto clave. Antes era cualquier grasa, crema de leche, aceite, lo que venga. Hoy no, hoy sabemos que hay ciertas grasas que tienen cierta cantidad de carbonos en su composición que tienen un efecto directo sobre el cerebro. Entonces sabemos que los ácidos grasos de cadenas muy largas se usan para cuando el paciente tiene un estatus superrefractario o refractario. Eso lo tenemos que usar ahí. Los de cadena media hay que usarlos en dietas a veces que son más flexibles o en dietas también clásicas los podemos incorporar. Entonces digo, en este punto sí me voy a poner un poco estricta y creo que tenemos que usar grasas de buena calidad, porque eso nos va a modificar la efectividad. Esas grasas se vehiculizan desde un aceite que es obviamente de uso no farmacológico, pero sí dirigido a la epilepsia, a otras presentaciones, fórmulas, premezclas. Ahora, ¿se puede hacer con alimentos? Sí, pero yo los aceites los trataría de incorporar. O sea, hoy no puedo pensar en una terapia cetogénica clásica, modificada, de bajo índice glicémico, si yo no acompaño con esta calidad de grasas. O sea, ¿por qué? Porque probablemente la efectividad no sea la misma. Y Y eso esos preparados son provistos por laboratorios y pueden sí, adquirirse por ahí con receta o con la cobertura de prepagas u obras sociales, me tal cual. imagino. Los preparados son provistos por la industria y no hay tantas opciones, esa es la realidad. Y la verdad que a la hora de preparar los alimentos todos los días las familias necesitan opciones. Uno piensa en cómo comen sus hijos, uno piensa en variables que va ofreciendo. A veces si uno quiere, no sé, tratar de armar preparaciones que
tenemos que sacarlas de los hidratos de carbono clásicas, como no sé, una torta o panqueques o pastas, tenemos que buscar estos preparados que pueden colaborar para poder armar situaciones similares, ¿está bien? Y también hay otras alternativas dentro de la selección de alimentos. Esto obviamente lo vamos a ver con cada familia. Ahora, si no hay cobertura de estas premezclas o estas fórmulas, no podemos hacer el tratamiento, bueno, eso no es así. Se puede hacer igual, pero yo este aceite especial lo trataría de Claro. incorporar a todas las dietas. Y esa es la realidad. Vamos perfeccionando los tratamientos y la verdad que quedarnos con la sensación de que se puede mejorar y no hacerlo no está bien, ¿no? Por eso a veces hay grupos y los papás se pasan algunos insumos y bueno, hasta que se autorizan también solidariamente los ofrecen, pero hay que tratar de optimizar el tratamiento y esto también es algo científicamente demostrado, no es un capricho de tenés que usar esto para preparar los alimentos, sino probablemente esto mejore la calidad del tratamiento y la efectividad del tratamiento. Y además de que de todo el esfuerzo de la preparación, si puede estar hecho con un insumo de la alta calidad o con los requisitos que vos estás diciendo, Es mucho mejor. mucho mejor, esto realmente es así. Pero bueno, si no están los insumos, podemos proponer tratamientos o alternativas que puedan de alguna manera favorecer el ingreso en cetosis o acercarnos al tratamiento. Eso también es importante. ¿Cómo se hacen los controles de un paciente en terapia Y cetogénica? los Eh, controles habitualmente son antes de empezar, nos fijamos que esté todo bien, vemos los dosajes de los fármacos anticrisis, vemos los laboratorios, vemos la función del hígado. Si no hay un diagnóstico muy claro y hay alguna situación metabólica que preocupó en algún momento, ampliamos un poco más los laboratorios. En la mayoría de los pacientes no es necesario, le pedimos formalmente a veces ecografías abdominales, renales, para ver que no haya litiasis previa por el uso de los fármacos que vienen recibiendo. Hacemos a veces evaluaciones cardiológicas también. ¿Por qué? Porque muchos pacientes tienen déficit de selenio, porque la polifarmacia a veces favorece eso. Entonces, medimos estrictamente vitaminas, minerales, selenio, función hepática, renal, y si está todo bien, proponemos empezar el tratamiento. Arrancamos, empezamos, y al mes habitualmente pedimos un laboratorio de control para ver cómo está ese laboratorio, los dosajes de los fármacos. Algunos fármacos pueden bajar un poquito al principio, entonces hay que readecuarlos. Y después vamos manejando, yo diría hoy de forma muy particular, personal, como algo muy a medida con cada paciente, la necesidad de estar sacando sangre todo el tiempo. También hay chicos que se dificulta mucho la extracción, entonces no podemos estar pidiendo laboratorios todo el tiempo y nos manejamos mucho sabiendo que están recibiendo los suplementos, que están recibiendo alimentos que tienen vitaminas, minerales, o sea, y ahí ya nos quedamos un poco más tranquilos. Y obviamente seguimos con los controles regulares en el consultorio. Yo te diría, antes pensábamos cada 3 meses, hoy algunas familias las vemos al mes, otras a los 2 meses, otras que ya pasaron los 2 años de dieta, extendemos un poco más el control, pero es muy individualizado. Uno puede recomendar, pero después va a depender de cada familia. La claro. necesidad de acompañamiento. Hay familias que, nada, les encanta cocinar y es facilísimo y te mandan 500 fotos y cocinan mejor que nadie y hay familias que les cuesta la propuesta, entonces, bueno, necesitan de ese acompañamiento un poco más seguido, ¿sí? A veces los vemos de forma separada, yo como neurólogo, la licenciada acompaña a la familia en el proceso de producción de los alimentos, la médica nutricionista va revisando esos laboratorios y controla, y bueno, y trabajamos un poco así, ¿no? De forma Y bastante artesanal e individualizada para cada familia. es un laburo, eso, artesanal y muy, muy importante. Además, las familias lo valoramos muchísimo eso, tener permanentemente un control sobre lo que va ocurriendo en nuestros hijos cuando uno incorpora un tratamiento, porque lo normal o lo que estamos acostumbrados es, bueno, vamos a empezar a probar esta medicación. Andá fijándote si hay algún impacto. Y entonces de repente vos volvés a tu casa, empezás a darle la medicación y estás fijándote si se parpadea además cuando come, si hay una luz que le genera algún movimiento raro, si de repente se cayó distinto, si hizo algo que va más allá de lo regular. Entonces, sobre las familias a veces hay una carga muy grande en lo que es ese seguimiento en la incorporación de un tratamiento, y que existan equipos como este que le proveen a la familia ese apoyo, es algo invaluable.
Sí, sí, es así, a veces te vas con la medicación y con esa sensación de qué puede llegar a pasar, pero qué leo de todo este prospecto, qué de todo esto puede aparecer, y bueno, y a veces no aparece nada y a veces sí, hay pacientes que inmediatamente hacen ese efecto que uno, no, hay que acompañarlos para ir de alguna manera anticipando situaciones y bueno, creo que esto es lo más importante, ¿no? La efectividad y la adherencia va a depender mucho de este acompañamiento. Difícilmente uno le puede decir al paciente, venga dentro de 6 meses y haga esta dieta, porque eso no funciona, No. eso no es creíble y es difícil de sostener a largo plazo, ¿no? Eso creo que nada, hay que entenderlo desde el principio. Un poco la posibilidad de que esto funcione va a depender de este acompañamiento personalizado y es así. Y esto yo lo digo y lo firmo porque lo vemos en el día a día, es la Y realidad. Y tengo otra pregunta, porque yo sé que tu equipo está en la sede del Hospital Alemán, acá en Capital Federal, en Buenos Aires, Argentina, porque somos muy internacionales acá en SINGAP. Entonces hay gente que nos está siguiendo de otros lugares. Pero ¿cómo funciona hacia el interior del país o de personas de la región que quieren hacer estas consultas? Vos tenés pacientes en seguimiento de otros lugares que no son de Capital. Sí. ¿Este seguimiento a distancia es posible? Bueno, durante la pandemia tuvimos muchas familias que entrenamos a distancia, que lo hicimos por teleconferencia y es más, finalizada la pandemia, recién ahí las pudimos conocer y había pasado mucho tiempo y anduvieron bárbaros. Ahí es clave también la figura de algún pediatra, de algún médico clínico, que se incorpore tal vez a la consulta o que maneje toda esa información. Sí, tenemos pacientes del interior, hay grupos también de trabajo de terapia osteogénica en el interior del país y eso está muy bueno. La idea es que todo esto se amplíe cada vez más, con gente obviamente entrenada en poder hacerlo, porque si no, los tratamientos pierden efectividad porque no podemos tal vez ofrecer al máximo lo que estamos haciendo, pero sí trabajamos con gente que viene a veces a visitarnos de otros lugares. Mar del Plata, tenemos un paciente que, eh, Nos Martín, está viendo, nos está bueno, le viendo, mandamos está ahí. un beso, nos tiene que venir a visitar. eh, y bueno, y esto es fabuloso, ¿no? Hay que acortar estas distancias y hay que, digamos, permitir que todos tengan acceso a los tratamientos, ¿no? Digo, tanto educar a la comunidad médica para que entienda que los tratamientos están, que funcionan, que hay que ofrecerlos, que después el paciente va a decidir si le parece o no, si cree que lo puede realizar o no, pero la información es necesaria, todas las opciones tienen que estar sobre la mesa y bueno, para también ofrecer tenemos que saber lo que estamos ofreciendo. Es como en la búsqueda del diagnóstico, ¿no? Uno va a pensar qué puede ser si tiene la información previa, si no va a ser muy difícil pensar qué puede tener mi paciente. Pero hay que romper esas barreras y que no haya fronteras para llegar a otras familias. Es un poco lo que intentamos. No, bueno, me parece espectacular el mensaje que estás dejando, porque es parte de nuestro trabajo como organización, es romper barreras, es poner la información al servicio de todos y todas. Este espacio se generó con esa intención, ¿no? En la medida que vamos conociendo profesionales que saben mucho de algún tema y que tienen la generosidad de compartirla con nosotros, nos gusta poder compartirla con lo que es nuestra comunidad, quienes después se pueden conectar. Las visualizaciones que hay luego cuando queda grabado el vivo muestran que hay muchísimos temas que son de mucho interés y que las familias están ávidas de información porque después uno toma sus propias decisiones en función de las características familiares, la logística, dónde vivís. Bueno, hay un montón de factores que inciden en la toma de decisión, pero que los médicos nos pongan a disposición toda esa información es fundamental. Sí, sí, claro que es así. No sé, hace poco una familia iba a empezar, pero se iban a mudar. Entonces dijimos, bueno, vamos a priorizar la mudanza y el nuevo hogar y cuando estemos bien vamos a empezar. Digo, y esto también, ¿no? Tiene que ser un pensamiento de encontrar el mejor momento para el paciente. Y es importante la difusión. Y se difunde donde en realidad llegue más la información y a veces son las redes, a veces son las fechas claves para poder hablar y de alguna manera visibilizar algunas condiciones y ahí hay que aprovechar para hablar de los tratamientos y que la gente tenga la posibilidad de acceder a toda esa información. Y después definirán y decidirán con el equipo, con su neurólogo, con el resto de la familia, si puede ser una opción o no. Pero la información tiene que llegar y esto tiene que ser igual para todos. Creo que es muy importante. Qué bueno. Bueno, no sé si me quedó algo por preguntar que te parezca interesante agregar a todo lo que nos enseñaste.
A mí por lo menos no se Vamos me un ocurre, pero montón y me parece que lo más importante está, todo paciente con epilepsia fármaco-resistente puede ser candidato a este tratamiento, las dietas actualmente son más flexibles, son más fáciles de implementar, hay equipos y soportes muy importantes en la Argentina para poder hacerlo, hay que trabajar en equipo, creo que esa es mi frase de siempre, no lo sé hacer de otra manera, o sea, cada uno tiene que hacer su trabajo y no correrse de lo que debe hacer en el trabajo en equipo, pero el trabajo en equipo es favorecedor siempre, y este equipo es extendido, es la familia, son los terapeutas, y hay que buscar opciones, hay que mejorar la calidad de vida, ¿sí? La calidad de vida es objetiva y es subjetiva, y tiene que ser física, psíquica y social, o sea, tenemos que buscar tratamientos y obviamente todos vamos en búsqueda de una medicina de precisión, vamos en búsqueda de curar, a veces lo logramos y a veces no, pero en ese camino está bueno ofrecer terapias que sean de estas características, ¿no? Que sean positivas en todos los aspectos que puedan brindar y bueno, me quedó eh, una pregunta, sí, ahora sí. ¿Es posible que te consultan mucho sobre la incorporación de la dieta cetogénica en condiciones, por ejemplo, en el autismo, que no tengan epilepsia? sí, O consultan, retraso en el sí. neurodesarrollo, lo que sí. Consultan mucho y en realidad es un tema interesante. Una población es autismo y epilepsia, esa población es fuertemente favorecida si no hay ninguna contraindicación para el tratamiento, porque la mejoría de las crisis también se acompaña de la mejoría de muchos aspectos. Por ejemplo, el lenguaje, la comunicación, las habilidades sociales. Son pacientes a veces más complicados por la selectividad alimentaria, pero uno logra. Hay un grupo de pacientes donde la mitocondria sería una organela que estaría no funcionando bien y a veces estas intervenciones que potencian eh, digamos, la biodisponibilidad de energía de la mitocondria o que las mitocondrias se reproduzcan más pueden favorecer. Entonces, en algún grupo muy especial puede ser muy buena la intervención. Autismo solo, en este momento no hay una indicación tan clara como para epilepsia. Esa es la realidad. No podemos decir que indicamos la dieta después de hacer las terapias de rehabilitación porque es el segundo tratamiento más efectivo. No. Sí, lo que observamos es que muchas intervenciones alimentarias en pacientes con trastornos del espectro, que probablemente haya alguna causa metabólica, son muy bienvenidas y los papás a veces las detectan y las cuentan. No sé, suplementamos con carnitina y está mucho mejor, o sacamos de la dieta ciertos alimentos y yo lo veo mejor, descansa mejor, su patrón de sueño es mejor. Entonces, claramente esa intervención debe tener que ver con algo metabólico. Cuando uno amplía este estudio y a veces pide paneles o pide algunos laboratorios más específicos neurometabólicos, podemos detectar algunos biomarcadores que nos pueden orientar a que algunas intervenciones alimentarias pueden ser buenas. Hoy decir, todos los pacientes con trastorno del espectro deben recibir terapia cetogénica, no. ¿Sí? O sea, no. Epilepsia refractaria y trastornos del neurodesarrollo sí puede ser una buena indicación, pero no exclusivamente para autismo, ¿sí? Cada paciente es único, hay que estudiarlo bien y bueno, y tratar de seguir buscando causas, o sea, realmente la etiología, si hay algún gen que esté determinando esto para sí ofrecer una propuesta si llega a ser algún trastorno mitocondrial y es posible utilizar la dieta, qué mejor que empezar con el tratamiento. Clarísima, clarísima. Bueno, es realmente muy placentero poder cerrar el año con una charla de estas características, este nivel, con esta claridad. La verdad que ya soy fan. Todavía no me animo a incorporar la dieta, pero bueno, está ahí en los campos de estudio de la familia. Pero Bien. bueno, la verdad, muchísimas gracias, felicitaciones por el trabajo que hacen. Me consta, muchas familias ya nos han referido de la excelencia profesional que tienen y del apoyo que les dan a lo largo de la implementación del tratamiento. Así que felicitaciones y bueno, muchísimas gracias por la generosidad de haber compartido todo esto con No, nosotros. gracias a vos, a SINGAP, la verdad que son una comunidad maravillosa que están haciendo muchísimo y los felicito. Hoy realmente para mí es un placer estar con ustedes, acompañarlos y a seguir trabajando Mucho. juntos
que eso es lo más positivo, el que podamos seguir haciendo lo que tanto nos gusta y acompañando a tanta familia. Feliz año para todos. Feliz año para todos. Todos, Y para bueno, todos, aprovecho este lugarcito para saludarlos a todos, a todas las familias, a todos los colegas y bueno, especialmente a ustedes que han cerrado de esta manera tan linda el año. muchísimas Gracias. gracias, Sol. Te mando un abrazo gigante. Hablamos, chau, Chao. chau.